Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien congelados. Dios les bendiga enormemente, hermanos, en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Como siempre empezamos cada predicación, iniciamos particularmente con la lectura de una porción de las Sagradas Escrituras. Y para empezar me gustaría que nos ubicáramos ahí en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 17 en adelante. Indudablemente, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la intención de esta mañana es meditar precisamente en el título que está ahí, en una serie de predicaciones que tienen que ver con la reverencia, pero hoy particularmente con la reverencia en la cena del Señor. Vamos a darle lectura allí en Mateo capítulo 26, versículos 17 en adelante. Como ustedes pueden ver, lleva como título, lleva un pequeño titulito no inspirado que se intitula, por valga la redundancia, Institución de la Cena del Señor. Y si ustedes pueden ver ahí, tiene un montón de versículos y pasajes bíblicos con los cuales nosotros podemos relacionar precisamente este capítulo de Mateo. Dice de la siguiente manera, vamos a darle lectura, un texto bíblico que seguramente todos nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ya el Maestro había sembrado en las mentes de sus discípulos de que el Hijo del Hombre iba a padecer, y de cómo precisamente el pastor de las ovejas iba a ser apresado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, y las ovejas precisamente iban a ser dispersadas, es decir, los discípulos. Previo a estos sufrimientos, hermanos, el Maestro les quería enseñar algo especial a sus discípulos, y eligió precisamente la casa de un desconocido, tomando prestado un lugar privado y elevado de la casa llamado el aposento alto. ¿Para qué? Pues para celebrar una fiesta judía, para celebrar esta fiesta. Previo a la crucifixión del mismo Maestro, Jesucristo quería enseñar algo especial a sus discípulos, y para hacerlo, Él eligió un día muy especial, la fiesta de los panes sin levadura, en el cual se daba inicio a la Pascua, porque esta celebración duraba 7 días, y en donde un cordero era precisamente preparado ¿para qué? Para ser sacrificado. En esta fiesta memorial de los judíos, ahí en ese aposento alto, mis hermanos, estaban los discípulos reunidos en presencia de su Salvador. Ahí en esa noche tan especial,
Jesucristo hizo una petición especial a sus discípulos, petición que se extiende hasta el día de hoy. Esta petición, hermanos, se traduce con la siguiente frase. Algo que Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Nosotros sabemos, pero si tuviéramos aquí presente al Maestro y viviéramos esta escena, una de las preguntas que le haríamos al Maestro sería: ¿pero qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo recuerde? Mis hermanos, clara y evidentemente, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la cena del Señor. Y si mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Dios me está pidiendo una cosa, más vale que la hagamos, hermanos. Y que lo hagamos bien, con todo el corazón, con todo el honor, con toda la devoción, con toda la reverencia que merece un Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con todos ustedes, mis hermanos, el tema que tienen aquí en esta diapositiva: la reverencia en la cena del Señor. En esta mañana, hermanos, yo no quiero hablarte de temas polémicos en torno a la cena del Señor. Ustedes conocen muy bien cómo es este acto tan solemne que tenemos. Pero hay un peligro dentro de la misma cena del Señor, hermanos, y tiene que ver precisamente con la falta de reverencia. A veces celebramos la cena del Señor precisamente, hermanos, sin el respeto, sin el amor, sin el corazón, sin la devoción que nuestro Dios merece. Y precisamente en la cena del Señor, hermanos, nosotros podemos verlo. Siempre se celebra en silencio, un acto metódico, un acto que debe ser consciente de lo que estamos haciendo. Pero la problemática y la falta de reverencia de parte de los hermanos tiene que ver que en sus mentes no hay concentración. O tiene que ver precisamente la falta de ser irreverente en la cena del Señor con el hecho de no estar pensando lo que estamos haciendo en ese momento. Porque hay hermanos que incurren en un montón de cosas. Hace tiempo en la Ciudad de México, hermanos, me acuerdo que tenía de frente un hermano, y al momento de participar en la cena del Señor siempre ponía las manos atrás, se apretaba los ojos y ponía la cabeza así en la cena del Señor. Me acuerdo que lo tenía de frente y lo miraba y decía: mira, ese hermano que espiritual. Y una vez le quedé viendo, y cuando estaba así, de repente nomás le hizo. ¿Saben por qué? Porque él aprovechaba esos momentos para dormirse. Por eso de repente sintió como que se cayó, ¿no? Porque estaba dormido, hermanos. Eso fue lo que le pasó. Entonces, podemos incurrir en un montón de cosas sin la necesidad de examinarnos y sin la necesidad de probarnos cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, disculpen. Hoy en esta mañana quiero que la cena del Señor sea enfocada no en la forma en la cual la vamos a celebrar, sino lo que significa para ti y lo que significa para mí, o lo que debería significar la cena del Señor. Hermanos, ¿por qué es tan significativa la cena del Señor? Solamente 3 cositas quiero compartir con usted en esta mañana. Y la primera de ellas es porque es la invitación que le hace el Rey. Cada primer día de la semana, el Rey le está haciendo una invitación aquí en este edificio para venir a celebrar esta fiesta. Porque la cena del Señor es una fiesta, hermanos. Y muchos hermanos podrían decir: es que la cena, con toda franqueza, cuando se habla de los 5 puntos de adoración, hermanos, cuando se enlistan, a veces se me hace un poco frío el decir, no, que para tener una adoración perfecta debes de hacer esto, esto y esto y esto. Y cuando lo mencionan, como que se me hace frío, hermanos. Pero es que cuando leemos el libro de Hechos, así es. Pero sabían que el evento principal que reunía la oración, que reunía precisamente la predicación, o mejor dicho, la enseñanza y el canto, era precisamente una cena, hermanos.
Era el acto principal en donde se iban a derivar los demás. Podríamos decir, era como la excusa, ¿no? Pero en realidad es un mandamiento que el mismo Maestro nos está ordenando. ¿Por qué debe de ser tan significativa la cena del Señor para nosotros? Porque el mismo Jesucristo nos está invitando cada primer día de la semana. En una invitación, cuando nos llega, hermanos, hay 3 elementos a considerar en una invitación, en cualquiera que le hagan. El primer elemento que se considera es precisamente quién la envió, quién me la está mandando. Y el segundo, ¿dónde se llevará a cabo esta fiesta o esta celebración? Y la tercera de ellas es ¿por qué motivo o por qué razón me llegó o fue dada? Estos 3 elementos es lo primero lo que uno cheque cuando le llega una invitación. Y cuando el Maestro está haciendo esta invitación, es una invitación que se le está enviando el mismo Jesucristo. Y el punto donde se va a celebrar es precisamente en esta casa de oración, aquí en el edificio de reunión, en medio precisamente de la iglesia de Cristo que somos cada uno de nosotros. Y no solamente eso, ¿cuál es el motivo y la razón de esta invitación? Por recordar su muerte, pero sobre todo recordar, hermanos, que algún día el Maestro va a regresar. Hermanos, el apóstol Pablo escribió muy bien ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya se lo deberían de saber de memoria, ¿eh? Que el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. En pocas palabras, hermanos, el Evangelio de Jesucristo le ofrece salvación. Pero esto también incluye, hermanos, una reservación cada primer día de la semana en la mesa del Rey. Porque en esta invitación, solamente la gente salva es invitada a celebrar la cena del Señor. Hermanos, bien lo dice Lucas capítulo 14, versículo 15, cuando Jesucristo estaba hablando acerca de los convidados a una fiesta, hubo uno de los que estaban oyendo el mensaje del Señor: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sabía que usted y yo en este momento somos bienaventurados? Porque ya estamos en el reino de Dios y porque estamos comiendo de este pan. La cena del Señor tiene distintos, o se le puede llamar de distintas formas, tanto mesa del Señor como partimiento del pan, o también se le puede llamar comunión. Y yo cuando una de las cosas, por eso les digo, no vamos a tratar temas polémicos de la cena del Señor, porque hay unos que creen ser muy inteligentes y dicen, pero si es cena, ¿por qué no la celebramos hasta la noche? Porque es cena, dicen. Bueno, estuve analizando este tema, hermanos, y hay muchos comentaristas que dicen que la cena constituía una comida ordinaria para el judío. O también podría considerarse, hermanos, que la cena es el momento especial que tienen los hermanos o en el mundo judío para poder convivir con la misma familia. Por eso es que se llama cena. Ahorita no vamos a analizar esos puntos, pero es importante comentarlo. Hermanos, somos bienaventurados porque estamos comiendo en el reino de Dios. Y el reino de Dios es la iglesia. Ningún honor más grande pudo habérsenos dado que una invitación personal a la mesa del Señor cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Y aquí en la iglesia hay una silla reservada para todo hijo de Dios. Hermanos, en la vida tenemos personas favoritas, personas con las que nos gusta comer, ¿verdad? Donde la comida se hace mejor. Puede ser que con tu amigo, con algún amigo, con la novia o el novio, el esposo, la esposa, algún hermano en Cristo. Siempre invitar a un hermano o a una hermana o a alguien con el que te gozas al momento de compartir alguna cena o comida, pues siempre va a ser motivo de alegría y de gozo. Pero una cena con el Rey, hermanos, una cena con el mismo Jesucristo, hermanos, eso no tiene precio. Que es lo mejor que pudiéramos tener en la vida y lo mejor que tenemos. Pero le digo, la tradición, el hábito
Y la irreverencia mata esta cosa tan importante, este elemento tan importante que tenemos cada primer día de la semana, que es el participar de la cena del Señor. Y muchos no se reúnen el domingo porque o tienen trabajo o prefirieron quedarse dormidos o hacer otra cosa. Están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas, por algo tan chiquito. Y precisamente están olvidando lo más importante, que es la relación con su Dios. Hermanos, es bien importante este tema porque el cristiano constantemente se está debatiendo entre si ir o no a la iglesia. Y sobre todo cuando se toca el tema del trabajo y de que tengo que mantener a mi familia. Hermanos, yo recuerdo muy bien el caso de un hermano aquí en Monterrey, predicador, no quiero mencionar su nombre. El hermano en su ministerio hubo un momento en que fue tan difícil donde estaba trabajando ahí en la congregación, que él tuvo que irse a trabajar. La congregación no lo quería apoyar, tuvo que ponerse a trabajar y como él tenía experiencia en tiendas departamentales, pues empezó a buscar en tiendas departamentales un trabajo. Y usted sabe que Sears, Coppel y todos esos, sus días fuertes son los domingos. Pero este hermano, cada vez que se iba a presentar a una entrevista de trabajo, le decía: mira, yo solamente puedo trabajar de lunes a sábado porque el domingo se lo dedico a Dios. De 4 trabajos lo corrieron, mejor dicho, no lo aceptaron. Pero en el quinto, en una tienda departamental, si no me equivoco fue Sears, le dieron trabajo de lunes a sábado y el domingo se lo dieron porque fue honesto en su forma de pensar al momento de buscar trabajo. Hay muchos cristianos que se olvidan del domingo y que les dicen: necesito trabajo, pero necesitas trabajar el domingo. Les dicen: bueno, no hay problema. Imagínense, qué terrible condición. Entonces, hermanos, ¿qué debe de significar para cada uno de nosotros la cena del Señor? ¿Por qué es tan significativa, hermanos? En esta parte de la invitación del Rey, usted debe, en este mismo punto, debe considerar lo siguiente: lo que significa o debería significar para cada uno de nosotros participar de la cena del Señor y hacerlo con toda la conciencia, hacerlo con todo el raciocinio, porque estamos haciendo uso de la memoria. Hermanos, la cena del Señor es esencial para nuestro bienestar espiritual. El hecho de examinarse, el hecho de probarse cada domingo, a usted de alguna otra forma, haciendo esa introspectiva, le va a ayudar para que pueda ver en qué cosa está fallando. Y antes de presentarse a la cena del Señor, presentarse de la mejor manera. Por eso es bien importante que cada domingo que nos venimos, nos presentamos, desde el sábado deberemos prepararnos. Un hermano que se desvela en el celular viendo películas, o porque es sábado de noche, y que llega aquí a dormirse, pues es un hermano que no se preparó, hermanos, y está siendo irreverente ante el Señor. Hermanos, la cena del Señor es ordenado por Dios con un propósito. La cena del Señor es el punto de enfoque semanal para juntar nuestros pensamientos y centrarlos sobre el Señor. De esta celebración, hermanos, vamos adelante con nueva fuerza para luchar la buena batalla de la fe. Usted, espiritualmente hablando, debería revitalizarse. Debería de salir con nuevas ganas, hermanos, porque se acaba de alimentar. Y estamos hablando, obviamente, en el aspecto espiritual. No solamente le está demostrando al Señor que tiene una comunión con Él en este primer día de la semana, sino con la predicación también usted se está alimentando. Con las enseñanzas del Maestro, con las enseñanzas de los apóstoles, cada día nosotros nos estamos edificando. Hermanos, la cena del Señor es una fiesta que confirma, reafirma y demuestra nuestro compromiso hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted le está diciendo al Maestro, el compromiso que cada primer día de la semana tiene ante nuestro Dios. Le digo que a veces la cena del Señor, la irreverencia cae precisamente en el tema de la conducta, en la forma en la cual nosotros estamos participando de la cena del Señor. Y es muy fácil perder la concentración, hermanos.
siempre veo a los hermanos en el momento de la cena del Señor jugando con el bebé o con la bebita. Ahí usted ya está perdiendo la concentración. O cuando está soñando despierto, hay hermanos que sueñan despiertos, que están así, pero, ay, ching, dejé, va a venir el de Coppel, el de Electra, dejé prendidos los frijoles ahí en la estufa, y bien preocupados. Entonces, en ese momento, hermanos, usted ya está perdiendo la concentración, porque su mente debe estar enfocada en el Calvario, debe estar enfocada en Jesucristo, y en la esperanza que todos nosotros de que algún día regresará. ¿Cómo debe de ser la conducta, hermanos, al momento de celebrar la cena del Señor? Bueno, dice Juan 4:24, la base es la principal, que debe ser en espíritu y en verdad. La reverencia, hermanos, es una actitud mental y es algo que nosotros debemos de aprender a hacer. En espíritu y en verdad, pues como la Biblia lo establece, ¿verdad? Hay algunos hermanos que han dividido la iglesia por querer discutir de que solamente debe ser una copa. Se le llama la iglesia de Cristo una copa, los de una sola copa, porque dice que Jesucristo solamente dio una copa y todo. No sé, nunca los he visto, pero me imagino que se pasa nomás una copa entre todos, imagínense. ¿Por qué? Porque se están fijando en el vaso y no en el contenido. O sea, lo importante es el contenido, hermanos, no cómo se está sirviendo, así en el instrumento que esté utilizando. Hermanos, ya no más falta que digan, no, pues es que es de plástico, ya no más falta que, o de vidrio, porque debe ser de madera, porque en aquel tiempo las copas eran de madera, es un ejemplo, que eran de madera, por ejemplo. O sea, elementos que son realmente que no importan, porque lo interesante de todo esto es lo que sucede en lo espiritual. Pero sobre todo, hermanos, ¿cómo debe ser la cena del Señor? La conducta que debemos de presentar, y dijimos en espíritu y en verdad, pero también debe de ser con orden y con decencia. Y creo que aquí siempre se ha notado en la iglesia de Cristo el orden con el cual se llevan las cosas, ¿verdad? Y sobre todo, un elemento importante que no debemos de olvidar, que debemos probarnos cada uno a sí mismos. Si cada vez que usted participa de la cena del Señor no se prueba, hermanos, y está viendo cómo anduvo una semana, cómo se va a presentar en la casa del Rey, cómo se va a presentar en medio de su cuerpo, sin siquiera darse cuenta todas las cosas en las cuales se incurrió, o estando enemistado con el hermano, o peleado con el hermano, o con mi mamá, o con alguien que es parte de mi vida. Hermanos, lo dice particularmente la palabra probarnos, se refiere particularmente al hecho de examinarse, analizarse, ¿verdad? Es decir, explorar en nuestro corazón antes de participar de la cena del Señor. Y precisamente lo dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero ¿por qué describe eso el apóstol Pablo? ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque cuando no nos examinamos y cuando no nos probamos, estamos participando de la cena del Señor de manera indigna. De manera indigna, hermanos. Y al momento de hacerlo de manera indigna, estamos comiendo y bebiendo juicio. Pero ¿acaso hay alguno aquí, hay algún hermano digno para que pueda participar de la cena del Señor? Hermanos, la verdad no se está hablando acerca de una dignidad personal, sino en la forma, en la actitud en la cual usted está participando de la cena del Señor. Hermanos, pues solamente es bien importante entender esto, porque lo dice particularmente allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30, porque cuando nosotros actuamos de manera irreverente, no lo hacemos en espíritu y en verdad, no lo hacemos en orden, ni tampoco decentemente, ni mucho menos nos probamos a nosotros mismos o examinamos lo que estamos haciendo, o la falta de concentración y la falta de respeto genera una cosa al momento de presentarnos así en la casa de Dios. Fíjese cómo dice la primera carta a los Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Los hermanos tenían ciertas
actitudes al momento de participar de la cena del Señor. Y aquí están los resultados. Estaban enfermos espiritualmente hablando, estaban debilitados, y muchos en realidad estaban muertos ya espiritualmente. Esto es bien interesante, hermanos, porque es la actitud que nosotros debemos de presentarnos cuando el maestro, la invitación que tenemos cada primer día de la semana de venir a participar de la cena del Señor. Quisiera hablar una segunda cosa, hermanos. ¿Por qué debe ser tan significativa la cena del Señor para cada uno de nosotros? Bueno, pues la segunda razón que podríamos enlistar, o otra cosa, elemento significativo, es porque es bueno comer juntos. Dice ahí el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice el versículo 3, al final del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cada primer día de la semana, hermanos. Y luego fue algo que entendieron muy bien los hermanos del primer siglo. La iglesia primitiva lo entendió muy bien esto. Y lo podemos ver reflejado cuando la era cristiana empieza. Cuando la iglesia de Cristo fue fundada, precisamente se estableció ahí en Hechos 2. Vamos ahí en Hechos 2, hermanos, capítulo 42. Hechos 2, 42. Hoy en este segundo punto estamos viendo por qué es bueno comer juntos. Esa es la segunda razón, o lo significativo que representa la cena del Señor, o es la cena del Señor para cada uno de nosotros. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vámonos a Hechos 27, textos para fundamentar precisamente la cena del Señor. Hechos 27. Muchos alegan de que ¿por qué el primer día de la semana la cena del Señor? También hay muchos hermanos que se creen muy inteligentes que quieren debatir precisamente el tema del día de cuando se debe celebrar la cena del Señor, la frecuencia con la cual se debe celebrar. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estos dos versículos, hermanos, tanto Hechos 2, 42 como Hechos 27, yo le invito a que lo cheque con otra versión, que lo analice. Esa parte del partimiento del pan, en otras versiones, va a decir cena del Señor. ¿Sí? Cuando tenga la oportunidad de checar otras traducciones, hágalo para que compruebe eso. Vamos a leer 1 Corintios 11. Pongan mucha atención en esto, hermanos. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículos 17 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero anunciaros esto que sigue, 1 Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, la iglesia de Cristo en Corinto estaba dividida por un montón de cosas, por predicadores, filosofías, carnalidad, juzgarse entre los mismos hermanos, e inclusive iban a litigio en contra de los mismos hermanos. Había inmoralidad sexual, problemas matrimoniales, inmadurez espiritual, abuso en los dones espirituales y también unas torceduras o perversión de la sana doctrina. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto?
¿Cómo Pablo iba a enfrentar este tipo de problemas en la iglesia de Corinto? Lo trató con 3 temas, hermanos. En el capítulo 13, nosotros conocemos 1 Corintios 13 como el capítulo del amor. Lo primero que iba a tratar el apóstol Pablo es hablarle acerca del amor, porque es lo que necesitaban. Y luego otro tema que se trató para tratar de resolver esta falta de unidad, lo podemos encontrar en la primera carta, en el tema principal de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y es el tema de la resurrección. Jesucristo va a venir. Eso es lo que quería enseñarles, y de que nosotros, cuando hacemos bien las cosas, vamos a resucitar para bien. Y los que no, pues van a resucitar, pero para irse para el infierno. Y luego otro tema que trató, hermanos, para atacar esta falta de unidad. Ya dijimos, el amor, la resurrección, y en el capítulo 11 trató el tema de la cena del Señor. Estos 3 temas utilizó Pablo para poder contraatacar la falta de unidad que había entre los hermanos. Hermanos, la cena del Señor es una gran demostración de unidad en Cristo. La hora de comer es especial, hermanos. El momento de la cena del Señor debe de ser un momento muy especial. ¿Por qué? Porque es la oportunidad en la cual la familia de Dios está unida. Es la hora, hermanos, en la cual se ofrece una oportunidad para comunicarse. Es la oportunidad, hermanos, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios en el hogar. Y no solamente eso, hermanos, también porque la hora de comer puede ser un tiempo especial para mostrar el compañerismo. Y eso lo vemos en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La hora de comer es especial, hermanos. ¿Por qué? Porque renueva todo nuestro ser. Por eso es tan especial la cena del Señor. Y tanto lo debe ser significativo para usted y significativa para mí. El tiempo de cenar, hermanos, es bien especial. Y por último, ya con esto acabo. ¿Por qué es tan significativa la cena del Señor? Ya dijimos primero, hermanos, porque es una invitación que nos hace el Rey. Y segundo, porque es bueno comer juntos. Pero en tercer lugar, quiero compartir esto con ustedes, porque en el memorial hay poder. Porque el memorial tiene poder. Y más para nuestra vida espiritual. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Un texto bíblico que todos los que participamos de la cena del Señor usamos, ¿verdad? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En 2 ocasiones el maestro utilizó la frase: hagan esto en memoria de mí. Es que la memoria tiene poder. Hermanos, yo no sé si ustedes han tenido en la pérdida de un ser amado, tal vez de su esposo, tal vez de su papá, o de su mamá, o de un amigo, o de alguien especial para su vida, que ya esté a punto, o que estaba a punto de dejar esta vida, que le haya pedido algo a usted. A mí sí. Y esas palabras de la persona que está a punto de morir son tan poderosas y tan únicas que hacemos todo lo posible para cumplirlo. El maestro, antes de morir, también pidió esto: hagan esto en memoria de mí. Y tiene que ver precisamente, hermanos, con la cena del Señor. Esta cena, hermanos, precisamente, esta fue una de las peticiones del Rey antes de su muerte.
Sus seguidores siempre le han honrado el primer día de la semana para participar precisamente, hermanos, de la cena del Señor. Cuando el maestro utilizó esta palabra, en memoria, es la palabra que se utiliza en el griego anamnesis, que tiene que ver precisamente con la palabra inglesa de amnesia, que tiene que ver con el olvidar. Cuando Jesucristo está diciendo, hagan esto en memoria de mí, nos está diciendo, le está diciendo, no me olviden. Eso es lo que nos está diciendo el maestro, no me olviden. Y cada domingo, hermanos, mientras el cristiano parte el pan, debe de ver el Calvario y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quebrantado. Cuando participa del fruto de la vid, recordamos su sangre vertida en la cruz y la salvación que nos trajo a cada uno de nosotros. Este memorial, hermanos, es un testimonio viviente de lo que Jesús ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo precisamente por sus seguidores. ¿Cuáles son las razones, hermanos, para poder honrar precisamente la memoria del Maestro? ¿Por qué debemos de honrar la memoria del Maestro? Porque Él debe de ser nuestro Señor. Dice precisamente ahí Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Así dijo Jesucristo. ¿Cómo le estamos pidiendo? ¿O cómo precisamente le queremos honrarlo? Pues lo podemos honrar haciendo precisamente lo que Él nos ha pedido. Y una de las cosas que nos ha pedido es celebrar la cena del Señor de manera reverente, así como nos ha enseñado precisamente los apóstoles. Y no solamente eso, hermanos, otra razón para honrar la petición del Maestro es porque su reino debe de ser primero en nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. No sé si lo hemos captado hasta en este punto de nuestra vida espiritual. Porque ya cuando entramos en el mundo, ya se ve otra actitud. Hermanos, otra razón para honrar esta petición es porque debemos de amar al Señor. Jesucristo dice en Juan 14:15, si ustedes me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la cena del Señor es un mandamiento. Y sobre todo, hermanos, ¿por qué debemos honrar la petición del Maestro? Porque al momento de celebrar la cena del Señor, estamos siendo obedientes, pero sobre todo, estamos recordando el Evangelio. Porque el Evangelio, esa buena noticia, es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. 1 Corintios 15, 3 al 4. Este es el Evangelio que yo les he enseñado. Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es lo que se recrea en el bautismo, hermanos. Porque nosotros, al participar de la cena del Señor, tenemos que recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros. Hermanos, si tú eres cristiano, tú tienes una petición especial de tu Rey. Y la petición es, hagan esto en memoria de mí. Estás recordando a tu Rey cada domingo. ¿Estás honrando las palabras que son parte de su última voluntad y pacto? Todo tiene que ver y todo encierra con el tema de la reverencia. Este es el tema, hermanos, que les tenía preparados, invitándoles precisamente a probarnos cada uno de nosotros, a examinarnos. No el domingo cuando estamos aquí en la cena del Señor, desde el sábado, hermanos, para presentarnos apropiadamente ante la presencia de nuestro Dios. Hermanos, cuando se incurre precisamente en la irreverencia, caemos en una clase de tibieza espiritual. Y cuando en Apocalipsis 3 el Maestro se dirigió a la iglesia precisamente de la Odisea, Jesucristo le dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, entraré con él y él conmigo. ¿Y qué dice el Maestro? Y cenaré con él. Hermanos, este es un versículo hermoso, pero también triste. ¿Sabe por qué? Porque este era un mensaje para la iglesia de la Odisea. Era una iglesia, hermanos. ¿En qué momento habían expulsado al Maestro?
¿En qué momento lo habían sacado de sus vidas? Porque la puerta simboliza el corazón. Cuando creemos, cuidado hermanos, cuando creemos que estamos haciendo bien las cosas. Por eso el consejo es, examínese, pruébese cada día, pero sobre todo, pruébese antes de participar de la cena del Señor. Que Dios les bendiga.